Bueno, en este nuevo video vamos a reparar un fútbol que está pinchado. Eh, los fútbol tienen costuras, hay de costuras gruesas y costuras más finas. Este es de costura gruesa. Lo vamos a coser después con hilo encerado, pero para abrirlo tenemos que tener en cuenta, primero, tener mucho cuidado de no cortar, digamos, los cascos a los costados, porque si no después no vamos a tener dónde hacer las puntadas de la costura. Esto después lo vamos a coser con 2 agujas y bueno, vamos abriendo hasta lograr llegar a la cámara. Tiene que estar muy bien desinflado primero el fútbol para no lastimar la cámara. Y bueno, y vamos de esta manera, vamos abriendo un espacio suficiente para que podamos sacar la cámara. Bueno, ahí creo que va a ser más o menos suficiente y ahí ya podemos despegar la cámara. Sacamos la cámara y ahora la vamos a emparchar. Luego después la armamos y cosemos nuevamente. Ya vamos a explicar cómo es la costura que se hace. Bueno, ahí vamos a empezar a coser. Ya está emparchada la cámara, la pegamos del lado de adentro. Hay que recordar revisar bien los cascos por dentro para que no quede ninguna espina, si no nos va a volver a pinchar la cámara. Y bueno, la costura básicamente es un pedazo de hilo, que puede ser 1 metro o un poquito más, con 2 agujas sin punta en cada extremo. Estas agujas se usan sin punta para evitar hacerle daños a la cámara. Vamos a pasar donde viene la costura anterior, vamos a pasar de un lado a otro. En este también. Y lo importante es que al inicio de la costura queden los hilos enfrentados. O sea, entre perforación y perforación tienen que quedar enfrentados. Entonces básicamente la costura va a ser ir hacia el hilo que está enfrente, salir en la perforación del lado, y esta misma va a ir a la otra, al frente donde está el otro hilo. Allí, así, y nos queda enfrente. Luego tiramos y va a ir cerrando la costura. Hacemos uno más para que vean cómo es. Allí enfrente donde está el otro hilo, y este al opuesto. Aquí. Bueno, después para hacer más rápido se puede avanzar y vamos cerrando, ¿no? Hay que ajustar bien la costura. Bueno, después se pueden ir avanzando de un solo lado y del otro para varios puntos para poder hacer más rápido.
Bueno, estamos en las últimas puntadas, que son las más importantes, que es cuando cerramos el fútbol. Vamos a llegar hasta donde está el hilo anterior, allí. Recuerden que esto se cose con hilo encerado, corre mejor. Y el color, bueno, no importa, es independiente de cada fútbol. Bueno, entonces, última puntada, nos van a volver a quedar los hilos enfrentados. Ahí tiramos bien y ahí vamos a atar. Después de atar, podemos quemarle las puntas al hilo para que no se desate. Ahí está perfectamente, se infla y está nuevamente arreglado ya este fútbol. Espero que les guste el video y recuerden suscribirse, así seguimos dando algunas indicaciones para todo lo que tiene que ver con la reparación de calzados y otros accesorios que se pueden hacer de forma manual. Muchas gracias.